El ayuno intermitente es algo que se ha puesto muy de moda en los últimos años y de hecho hay muchas personas que afirman que entrenan mejor en ayunas que no habiendo comido algo previamente. Hay personas que disfrutan de eso, dicen que además pueden lograr buenos resultados. En cambio, hay otras personas que dicen que necesitan comer antes o que sin haber hecho esa comida previa no van a conseguir tanta ganancia de masa muscular, tanta hipertrofia, tanta fuerza, en definitiva, no van a conseguir tanto progreso. Bueno, pues hoy en Cuaderno de Entrenamiento vamos a hablar un poco acerca del entrenamiento en ayunas, si es bueno o malo para las ganancias de masa muscular, y al final del todo os voy a dar unas recomendaciones prácticas para aquellas personas que por tiempo o por lo que sea tienen que entrenar en ayunas, porque hay veces que se da ese caso, ¿no? De que, por ejemplo, tenemos que levantarnos muy pronto para ir a trabajar, para ir a estudiar, para hacer lo que sea, y no tenemos tiempo de, por ejemplo, hacer una comida antes y tenemos que entrenar en ayunas. Bueno, pues vamos a ver si esto es bueno o malo, qué nos dice la evidencia a día de hoy, y bueno, lo voy a resumir un poco todo para que quede más o menos condensado y que quede claro. Lo primero de todo es lo que comentaba. Hay dos grupos de personas. Están las personas que afirman que levantar pesas en ayunas es muy beneficioso, por ejemplo, porque dicen que quemas más grasa, porque tenemos mayores niveles de hormona de crecimiento, porque levantar pesas con el estómago lleno puede ser incómodo, de cara a que incluso en una sesión de sentadillas podemos llegar a vomitar o tener náuseas. Esto puede ser cierto, vamos a verlo más adelante. Y luego tenemos el otro grupo de personas que afirman que levantar pesas con el estómago vacío es totalmente un error, es malo, principalmente afirmando que el entrenamiento en ayunas pues aumenta la degradación muscular, sentimos hambre y además esto nos va a distraer del entrenamiento, o sencillamente que como no comemos no tenemos los niveles de energía suficientes como para afrontar una buena sesión. Bueno, pues ambas partes es cierto que tienen parte de razón, pero hay que ver un poco o desglosar estos puntos. Lo primero de todo es que es verdad que, por ejemplo, entrenando en ayunas o haciendo más cardio en ayunas, se puede oxidar más grasa en ese periodo de tiempo. Pero la evidencia lo que nos dice a día de hoy es que la oxidación total a lo largo del día es la misma. O sea, por ejemplo, da igual que oxides un poco más por la mañana y un poco menos por la tarde, o un poco menos por la mañana y un poco más por la tarde. O sea, es lo mismo. Al final aquí lo que importa es el déficit calórico, de cómo lo lleves, de la actividad diaria que tengas, y al final la oxidación va a ser la misma. Así que es cierto que en ayunas puede que tires un poco más de grasas, pero al final del día va a ser la misma cantidad de grasa perdida. Eso en cuanto a ese punto. Luego, en cuanto a la hormona de crecimiento, pues aunque tenga ese nombre de hormona de crecimiento, hace poco por el crecimiento muscular. Y de hecho es una hormona que está más relacionada con el hambre, con el uso que hace el cuerpo de las grasas, de los carbohidratos. Y luego, por ejemplo, después de levantar pesas, es cierto que la descomposición de proteínas musculares aumenta. Sin embargo, también lo hace la síntesis de proteínas musculares. Por lo tanto, si consumimos después de entrenar en ayunas una comida que nos aporte toda esa energía que necesitamos, realmente no habría mayor problema. Total, en otras palabras, no hay que comer antes de un entrenamiento para promover el crecimiento muscular, aunque sí que es cierto que en algunos casos comer antes puede ser beneficioso, pero mayormente va a depender de tus preferencias personales. Por ejemplo, hay estudios que muestran que saltarse el desayuno disminuye el rendimiento del ejercicio en el gimnasio. Pero claro, hay que ver el estudio también, porque si vemos el estudio vemos que todos los participantes desayunaban con regularidad, pues es evidente que el cuerpo no se adapta tan rápidamente como para decir a una persona que siempre ha desayunado y entrenado después que quite el desayuno y que vaya a entrenar. Al principio le costará porque está acostumbrado a desayunar, entonces requiere de un tiempo de adaptación y ese tiempo de adaptación es el que normalmente no se da. También, por ejemplo, tenemos revisiones recientes en las que se ha descubierto cómo beneficia una comida alta en carbohidratos o con cierto aporte de estos antes de hacer ejercicio físico o por lo menos en las 8 horas anteriores. Entonces, aquí las conclusiones que podemos sacar es que si, por ejemplo, tú entrenas en ayunas, es cierto que no hace falta que desayunes, pero una comida, o por ejemplo, la merienda del día anterior, la cena del día anterior, con un buen aporte de carbohidratos, puede que sea muy buena idea en tu caso. Y también, por otra parte, tenemos luego el tema de la incomodidad, de que a muchas personas les resulta incómodo simplemente sentir hambre. Pues en ese caso seguramente les siente mejor desayunar o hacer una pequeña comida antes de ese entrenamiento. Tenemos el caso opuesto, personas que hacen una comida, van a entrenar y se les revuelve el estómago. Yo aquí mi recomendación es que al menos esperen 2 o 3 horas antes de ir a entrenar, no que coman y directamente vayan a entrenar porque entonces les va a sentar mal. A mí, por ejemplo, soy una persona que si hace eso le sienta mal, entonces tengo que esperar bastante tiempo antes de entrenar.
Una buena idea aquí sería, por ejemplo, incluir alimentos de fácil digestión, como puede ser un poco de crema de arroz, alguna fruta como una banana. Y si, por ejemplo, el día anterior no hemos comido nada de carbohidratos en las últimas horas, por ejemplo en la cena, en la merienda, pues yo lo que recomiendo normalmente es tomar algún batido o algo antes de entrenar, aunque no tengamos tiempo para desayunar, pero meter algún carbohidrato de rápida absorción y con eso por lo menos vamos a tener energía para ese entrenamiento. No es lo mismo entrenar en ayunas habiendo cenado algo el día anterior, algo de carbohidrato, que entrenar en ayunas viniendo de, por ejemplo, hacer una comida o cena el día anterior muy bajita en los mismos. Entonces hay que ver también esas diferencias, porque depende mucho de cada persona. Y a la gran pregunta de ¿se puede ganar o se puede desarrollar masa muscular entrenando en ayunas? Bueno, pues normalmente una de las principales razones por las que muchos levantadores evitan el entrenamiento de fuerza en ayunas es porque creen que va a interferir con este crecimiento muscular. Y en la mayoría de los estudios que tenemos, las investigaciones muestran que el entrenamiento de fuerza en ayunas aumenta la síntesis de proteína muscular. Sin embargo, este aumento no puede ser mayor que la degradación muscular hasta que se coma. O sea, es importante comer. O sea, no tienes que sentarte a tomar un desayuno completo nada más terminar de entrenar, pero sí que es importante hacerlo en las horas siguientes, no hacer muchas más horas de ayuno. Ahí una vez que les das a tus músculos un poco de proteína, un poco de carbohidrato, pues activas el interruptor para aumentar la síntesis de proteínas muscular y a partir de ahí empieza el crecimiento. Por lo tanto, aunque en ayunas la degradación muscular siempre es más relevante que la síntesis de proteínas musculares, una vez comemos, pues comenzamos a desarrollar masa muscular igualmente que una persona que ha desayunado, una persona que ha hecho una primera comida en el día. Y luego, por ejemplo, con la pregunta de, vale, esto se puede hacer así puntualmente, pero a largo plazo, ¿qué es lo que pasa? O sea, yo si hago un entrenamiento en ayunas durante 10 años, ¿voy a ganar la misma masa muscular que una persona que no entrene en ayunas durante esos mismos 10 años? Porque a corto plazo podemos ver que el beneficio es más o menos el mismo, pero a largo plazo, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues aunque no hay muchos estudios en ese caso, sí que podemos ver muchos ejemplos de atletas y culturistas que practican el Ramadán y que desarrollan físicos muy buenos con entrenamiento en ayunas. Así que también es verdad que dependerá un poco de la genética, pero ahí están esos resultados. Hay personas que hacen ayuno durante gran parte del año y desarrollan físicos muy muy buenos. Así que mi conclusión sería que sí, que se puede ganar masa muscular en ayunas, pero que depende un poco de las preferencias personales de cada uno. En mi caso personal, yo prefiero entrenar ciertos días habiendo comido y algunos días puntuales en ayunas o por lo menos no habiendo comido en las 8 horas previas. 8 horas previas sin comer también podríamos decir que es, en cierto modo, un ayuno, ¿no? Así que bueno, algunas ideas o algunas cosas que debemos considerar. Es importante hacer una comida completa por la tarde o por la noche del día anterior si vamos a entrenar en ayunas. Cuando vayamos a entrenar en ayunas debemos asegurarnos de comer o beber al menos algún tipo de proteína después de la sesión. No hace falta que sea directamente después, pero sí que es cierto que es importante hacerlo en las horas siguientes. Yo, por ejemplo, termino de entrenar y normalmente la siguiente comida la hago en la hora siguiente. A la hora siguiente, hora y media, como mucho quizás a veces pasan 2 horas, pero no mucho más. Una comida completa, con proteína, carbohidrato, y quizás aquí sí que dé menos importancia al tema de la grasa. Pero bueno, es importante esa comida de después, aunque no sea inmediatamente. Y luego, si las sesiones son bastante largas, normalmente sí que recomiendo incluir antes de entrenar un pequeño batido con algunos carbohidratos, un poco de proteína, porque es cierto que aquí la degradación va a ser mucho mayor y esto al menos va a estabilizar los niveles de glucosa en sangre y nos puede mantener un poco mejor el rendimiento. Por supuesto, también es importante beber mucho agua si entrenamos por la mañana, porque si no vamos a estar bastante deshidratados de tantas horas sin ingerir líquidos. Y ya sabemos que, aunque a veces prestamos atención a suplementos, a comida, a proteína, a timing y todo esto, a veces el agua le dejamos un poco de lado. Bueno, pues si entrenamos en ayunas, también el agua es una parte muy importante. Así que bueno, nada más por el episodio de hoy. Es simplemente lo que quería comentar acerca del ayuno intermitente, de si se puede desarrollar o no masa muscular haciendo ayuno intermitente. Por supuesto que se puede. A veces he dicho en otros episodios, ¿es mejor hacer una comida antes? Bueno, depende un poco de cada caso. Es evidente que hay personas que van a entrenar mejor en ayunas, pero otras, por circunstancias de la vida, por las comidas que han hecho el día anterior, por cómo lo tienen todo planificado, es mejor que coman un poco antes. Así que, dependiendo de lo que he comentado, valora tu caso, valora lo que te viene bien, cómo funcionas mejor entrenando, cómo progresas mejor, cómo te encuentras mejor a nivel interno, y a partir de ahí, lo importante es entrenar.
Nada más, lo dicho, espero que te haya gustado el episodio. Si ha sido así, valóralo con 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast, en iVoox, déjame un comentario, lo que sea. Me ayudas un montón y nos escuchamos por aquí de nuevo en 7 días. Chao.